En la vasta inmensidad del Océano Pacífico se encuentra Nauru, una diminuta isla de solo 21 kilómetros cuadrados. Hoy en día es conocida por ser uno de los países más pequeños y menos visitados del mundo, pero su historia reciente es una de las más sorprendentes de auge y caída en la historia económica mundial. Nauru, en el apogeo de su riqueza, fue una de las naciones más prósperas per cápita del mundo. Sin embargo, su colapso ha sido igualmente dramático, llevándola a los niveles más bajos de pobreza y devastación ambiental. Este relato sobre Nauru no solo es una lección sobre los peligros de la explotación desmedida de los recursos naturales, sino también una mirada hacia los secretos más oscuros de un país que pasó de la opulencia a la desesperación en menos de un siglo. Aquí descubrirás los orígenes de su riqueza, las malas decisiones que llevaron a su colapso y las duras realidades que enfrentan hoy en día. Este es el tema de hoy. Solo te pido que te suscribas y actives la campanita para mantenernos siempre conectados. ¡Empezamos! La era dorada del fosfato, de la pobreza al exceso. En el siglo XX, Nauru alcanzó un nivel de riqueza inimaginable para una nación tan pequeña. Todo comenzó con el descubrimiento de vastos depósitos de fosfato, un mineral extremadamente valioso que se utilizaba para fertilizar tierras agrícolas en todo el mundo. El fosfato de Nauru era considerado de la mejor calidad y su explotación comercial comenzó a atraer la atención de potencias coloniales y empresas internacionales. Bajo la administración colonial alemana y británica, Nauru comenzó a ser explotada por su fosfato a gran escala a principios del siglo XX. Sin embargo, fue en 1968 cuando Nauru logró su independencia que los ciudadanos de la isla tomaron el control de la minería y de las ganancias obtenidas. El gobierno nacionalizó las minas de fosfato, lo que convirtió a Nauru en una nación extremadamente rica. Durante su apogeo, el ingreso per cápita de los nauruanos estaba entre los más altos del mundo, superando a países desarrollados como Australia o Estados Unidos. Este periodo de bonanza fue marcado por una vida de lujo para los ciudadanos de Nauru. Se construyeron hospitales modernos, carreteras y escuelas. Muchos ciudadanos de Nauru adquirieron propiedades en Australia y otros países, y el pequeño estado insular se ganó una reputación como uno de los lugares más ricos del mundo. Sin embargo, a medida que aumentaban las riquezas, también lo hacían los problemas subyacentes. La riqueza generada por el fosfato se manejó de manera ineficaz y la planificación a largo plazo brilló por su ausencia. Mientras la explotación de fosfato continuaba a un ritmo imparable, pocas personas en Nauru se preocupaban por las consecuencias de extraer prácticamente todo el recurso natural más importante de la isla. El gobierno invirtió una gran parte de las riquezas en proyectos inmobiliarios y financieros internacionales. Se compraron edificios en ciudades como Sydney y Melbourne y se invirtió en proyectos ambiciosos en sectores como la aviación. Sin embargo, muchos de estos proyectos fracasaron debido a la mala gestión o la corrupción. Por ejemplo, Nauru estableció su propia aerolínea nacional, Air Nauru, la cual resultó ser financieramente inviable. Además, el agotamiento del fosfato fue más rápido de lo que se esperaba. A pesar de que se sabía que los depósitos eran limitados, el gobierno no tomó medidas para diversificar la economía ni buscar fuentes alternativas de ingresos. El foco seguía siendo la minería de fosfato, y cuando las reservas comenzaron a agotarse a finales de la década de 1980, la economía de Nauru comenzó a tambalearse. Uno de los aspectos más dramáticos de la historia de Nauru es la destrucción ambiental que sufrió como resultado de la minería del fosfato. Alrededor del 80% de la isla fue excavada, dejando un paisaje devastado que recuerda a la superficie de la luna. Grandes áreas del país quedaron completamente inutilizables para la agricultura, la vivienda o cualquier otro propósito. La mayor parte de la tierra quedó cubierta por agujeros y montañas de residuos, sin posibilidad de restaurarla a su estado original. Esta devastación ambiental también afectó la calidad de vida de los ciudadanos de Nauru. A medida que se agotaban los depósitos de fosfato, las tierras cultivables y los recursos naturales de la isla se volvieron insuficientes para sostener a la población. La isla, una vez autosuficiente en términos de alimentos y recursos, se convirtió en un lugar dependiente de las importaciones para sobrevivir. Si te está gustando, dale like y comparte. Continuemos. A medida que el fosfato desaparecía, también lo hacía la riqueza de Nauru. Para la década de 1990, el país estaba sumido en una crisis económica. La mayoría de las inversiones internacionales habían fracasado y las reservas de fosfato estaban prácticamente agotadas. El gobierno de Nauru no pudo generar suficientes ingresos para mantener los altos niveles de vida a los que la población estaba acostumbrada. Además, la economía de Nauru no se había diversificado, lo que la dejó completamente dependiente de la ayuda externa y de algunos acuerdos puntuales. Nauru se convirtió en un país cada vez más aislado, con pocas visitas internacionales y escasa influencia en los mercados mundiales. Uno de los aspectos más oscuros de la historia moderna de Nauru es su participación en el programa de detención de refugiados de Australia a principios de los años 2000. Nauru firmó un acuerdo con Australia para establecer un centro de detención en su territorio, en el cual se mantendrían refugiados y solicitantes de asilo que intentaban llegar a Australia en embarcaciones.
A cambio, Australia ofreció un apoyo financiero significativo al país. Este centro de detención ha sido objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos debido a las terribles condiciones en las que se mantienen a los detenidos. Los informes hablan de abusos, problemas de salud mental y de una falta de acceso a recursos básicos, lo que ha generado protestas y escándalos a nivel internacional. Para Nauru, este acuerdo fue una fuente vital de ingresos en un momento de profunda crisis económica, pero también ha manchado la reputación del país. Muchos nauruanos se sienten divididos entre la necesidad de los fondos que aporta el acuerdo y las implicaciones éticas de su papel en este controvertido sistema de detención. Otro secreto sombrío que esconde Nauru es la crisis de salud pública que ha estallado en las últimas décadas. Nauru tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, con aproximadamente el 94% de la población clasificada como obesa. Este problema de salud pública ha llevado a una epidemia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes tipo 2, que afecta a más de un tercio de la población adulta. Este aumento en las tasas de obesidad y enfermedades crónicas está directamente relacionado con los cambios en la dieta y el estilo de vida de los nauruanos. Durante los años de riqueza por el fosfato, muchos habitantes adoptaron dietas basadas en alimentos procesados y altos en grasas, azúcares y carbohidratos, dejando de lado su alimentación tradicional. Además, la falta de tierras cultivables y de un sistema de agricultura sostenible ha hecho que Nauru dependa de las importaciones de alimentos ultraprocesados. La historia de Nauru es un ejemplo extremo de cómo la dependencia de un solo recurso natural y la falta de planificación pueden llevar a un colapso económico y ambiental. Lo que fue una de las naciones más ricas del mundo hoy en día lucha por mantenerse a flote dependiendo de la ayuda externa y enfrentando problemas sociales, de salud y medioambientales monumentales. Sin embargo, el futuro de Nauru no está completamente sellado. Existen esfuerzos por parte del gobierno y de organizaciones internacionales para rehabilitar partes de la isla y diversificar su economía. Pero para muchos el daño ya está hecho, y la isla se enfrenta a un largo y arduo camino hacia la recuperación tanto en términos económicos como ambientales. Lo que queda claro es que la historia de Nauru es una lección valiosa para el resto del mundo sobre los peligros de la explotación desmedida de los recursos naturales sin una planificación a largo plazo. En medio de su devastación, Nauru guarda secretos oscuros, pero también enseñanzas importantes sobre la fragilidad de la riqueza basada en recursos finitos. Cuéntame qué opinas de los países que atraviesan una situación como Nauru y comparte el video con tus amigos. ¡Hasta la próxima!